con sus dos dedos de digitopresión aproximadamente durante 1 minuto en lo que es el sitio de abordaje radial y contralateral, haciendo compresión sobre la arteria cubital. Lo que vamos a pedir al paciente es que haga fuerza y empuñe su mano, y posteriormente vamos a pedirle que abra la mano. Lo que vamos a nosotros hacer a la hora de liberar la mano es que mediante la arteria cubital liberada se llene el resto de la arteria, el arco palmar. Cuando nosotros podemos tener la pulsioximetría, al momento de hacer presión, vamos a tener que la pulsioximetría prácticamente se aplana, y al momento de liberar lo que es la región cubital, tenemos nuevamente la onda del pulsioxímetro adecuado. Y eso nos habla de que podemos hacer el acceso radial, pues prácticamente sin tener la complicación de que nosotros vayamos a comprometer la circulación del arco palmar. Recordar también las medidas de los introductores, como ya hemos mencionado. El que mayor se utiliza es el de 5 French y el 6 French, mayormente el de 6 French. Aquí tenemos la colorimetría de los introductores. Esto es importante porque pues nos pueden preguntar qué introductor es así es únicamente viendo el color. Y aquí vemos que el introductor 6 French, que es el que mayormente utilizamos, es de color verde, y el 5 French es de color gris. Los introductores que utilizamos para la colocación de catéteres venoso central, Swan-Ganz y marcapasos regularmente son introductores de 8 French a 7 French. Y aquí a la tabla de la derecha vemos cuánto es el diámetro que nos da este introductor de acuerdo a los French. Tenemos que, por lo tanto, un introductor 6 French nos va a dar un diámetro luminal de aproximadamente 2 milímetros, 2.3 en el 7 French y 2.7 en el 8 French. Entre menor sea la cantidad de French, menor va a ser los milímetros en cuanto va a ser el diámetro luminal que nos va a proporcionar ese introductor o hasta ese catéter. Vaya, es lo mismo que vamos a hablar a continuación con los catéteres. ¿Cuáles son los sitios de punción radial? Pues el habitual, como ya lo hemos comentado, que es de 2 a 3 centímetros por arriba de la apófisis estiloides, siempre y cuando tengamos el arco palmar adecuado. Y tenemos otros sitios, como es el acceso radial distal, donde aquí tenemos los tendones de la tabaquera anatómica. Se hace una punción en el sitio de la tabaquera anatómica, y este es el resultado. ¿Cuál se prefiere? Pues bueno, en actualidad se prefiere el acceso radial convencional, pero el acceso radial distal se puede valorar para los pacientes que son diestros, los pacientes que ya tienen antecedentes de alguna malformación arteriovenosa del lado derecho. Se puede utilizar el acceso radial distal del lado izquierdo para cuando se van a examinar puentes como lo es el de mama interna a la descendente anterior, y para la comodidad del paciente, ya que el acceso radial derecho no se va a poder hacer de la misma comodidad como el acceso radial izquierdo convencional. Podemos hacer lo que es la pronación de la mano, y que la mano quede por encima del paciente, y nosotros así poder realizar el acceso radial distal. Prevención del espasmo radial, que es la principal complicación de esta técnica o este tipo de abordaje. Nos lo podemos prevenir pasando un cóctel, el cual se va a pasar verapamil 2.5 miligramos, nitroglicerina en algunos casos 100 microgramos y heparina 5.000 unidades. Esto depende de cada uno de los centros. Esta es la definición que viene en el Braunwald y en el Brandwell, pero muchos medios prefieren utilizar únicamente solo 2.5 miligramos de verapamilo, sin la nitroglicerina y sin la heparina, porque previamente ya está conduciendo anticoagulación, dependiendo de si es un infarto o si es una angina crónica con los síndromes coronarios crónicos, pues ya tendremos que pasar bolos iniciales. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Poncho. Ok. Continuando en cuanto al Sí, Poncho, abordaje, sí. continuando en cuanto a los tipos de catéteres, esto nos vamos a ir muy rápido. Los catéteres diagnósticos desarrollados para la angiografía coronaria, pues están fabricados de poliuretano o polietileno, y el tamaño externo de los catéteres se sitúa entre los 4 y los 8 French, como ya les había dicho, perdón, siendo los de 5 y 6 French los que más se van a utilizar.
Recordar las dos diapositivas previas, cuánto es el diámetro luminal que nos va a dar cada uno de los catéteres. Recordar que con el diámetro luminal de 2 milímetros, un catéter de 6 French. Recordar que hay diferentes catéteres, que el principal, que los que salieron inicialmente fueron el catéter de Judkins para acceso femoral, pero los cuales pueden ser bien utilizados para el acceso radial. Tenemos entre la gran cantidad de catéteres, lo vamos a comentar únicamente el Judkins, el Amplatz y el Icari, que es el que utilizamos en el hospital. Existe el catéter multipropósito, el catéter de Pigtail y el catéter Boda. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un catéter adecuado? Pues bueno, tiene que tener torque, que nos habla de la capacidad de transmitir una fuerza de rotación del cono hacia la punta. Tiene que ser flexible, tiene que esta capacidad de doblarse con el contacto con una superficie de resistencia. Tiene que tener adecuada maniobrabilidad, que es la capacidad de avanzar el catéter a través de segmentos tortuosos. Una fuerza de empuje, que es esta capacidad de transmitir la fuerza aplicada de manera longitudinal. Debe tener la radiopacidad para nosotros ver mediante la fluoroscopía. Tiene que tener memoria, que es la capacidad de recobrar y mantener una configuración específica. Y pues tiene que tener cierta capacidad y cierta tensión y rigidez, que es la capacidad de resistir hacia los dobleces. Hablando del catéter Judkins, este es derecho-izquierdo, está preformado para la canulación vía femoral, pero así como está preformado para la canulación de vía femoral, se puede utilizar para el acceso radial, siempre y cuando se le resten 0.5 centímetros de menos de lo que es la curva habitual. Regularmente, si se utilizaba un catéter Judkins 4, se le va a bajar a 3.5 para cuando se va a hacer el acceso vía radial. Es específico para la canulación de cada ostium. Recordar que tiene una curva primaria y una curva secundaria, y el diámetro que hablamos de 3.54, hablamos de la distancia que hay entre la curva primaria y la curva secundaria, que sería esta distancia entre la curva primaria y la curva secundaria. Recordar que pues el catéter está preformado para canulación de cada óseo. Aquí tenemos un catéter de Judkins izquierda. Vean cómo la curva primaria y la secundaria sirven para dar apoyo sobre la pared de la aorta y una adecuada canulación del seno, en este caso el seno coronario izquierdo. En cuanto a la conformación de lo que va a ser la curva la distancia que vamos a tener entre la curva primaria y la curva secundaria, pues esto va a variar de acuerdo a la talla. Personas grandes que pudieran tener una aorta más desenrollada se utilizarán de 4 a 4,5, y pacientes de talla un poco más baja, lo regular es utilizar de 3,5 se han utilizado hasta 3 centímetros. En cuanto al catéter de Amplatz, este puede ser también utilizado de manera distinta para el abajo femoral o radial. Es una alternativa en el caso que la canulación con el catéter de Judkins sea complicada o no sea posible. Como el catéter de Amplatz también está Amplatz derecho y Amplatz izquierdo para el abordaje de cada uno de los senos. Y estos pueden ser modificados modificados para la canulación de los injertos safenofemorales o los injertos arteriales, como es el caso. Y por último, tenemos el catéter de Icari, que está diseñado para el abordaje radial. Es una variación del catéter de Judkins. Vemos como aquí tenemos el catéter Judkins normal, cómo va a variar en cuanto a la angulación de las curvas, y lo que vamos a tener, este es el resultado final, que es prácticamente el Judkins solo con unas variaciones que, aparte de ser pequeñas, son importantes para poder canular ambos ostiums. Existen 3 diferencias respecto al catéter Judkins. La primera diferencia la vemos aquí en la parte del cuerpo del catéter, y posteriormente en cuanto al ángulo de la curva primaria y la curva secundaria, lo que va a dar una diferente angulación y un soporte para poder canular tanto el seno coronario izquierdo como el seno coronario izquierdo con el mismo catéter. Existe una factibilidad para realizar procedimientos diagnósticos y a su vez procedimientos terapéuticos, como ya lo hemos comentado antes, el estudio que se hizo ahí por parte del hospital de la factibilidad de la intervención coronal percutánea con catéter único. Esta es la otra infinidad de catéteres que se han utilizado para las coronariografías
Diagnósticas, recordar los catéteres de Sons, que son de acceso braquial, que requieren una incisión y de manera quirúrgica. Los catéteres de Judkins derecha, que van desde 3,5 y 6, Judkins izquierdo de 3,5 hasta 6, los Icari y los Amplas, así como los catéteres multipropósito y los pigtail con cierta angulación de 155 y 145, dependiendo de cuál va a ser el propósito para cada uno de ellos. Mencionamos los que de manera habitual utilizamos más adelante. Una vez realizado las pruebas en nuestro paciente, que puede ser candidato a acceso radial, y haber seleccionado adecuadamente nuestro introductor, de haber seleccionado nuestro introductor, pues, y llevar nuestro catéter hasta el seno coronario, pues bueno, tendremos que realizar los disparos que comúnmente realizamos. Ya no me voy a detener yo en comentar cuáles las diferentes proyecciones angiográficas para cada una de las arterias. Lo siguiente es, pues, canularlo, pasar un cable guía que regularmente es de 0,014 pulgadas hacia la lesión, cruzamos la lesión y llevamos hacia las porciones distales del vaso. Este cable guía tiene que tener ciertas características y cada cable guía tiene sus características en particular, pero en general podemos decir que este cable guía tiene que tener un núcleo de acero inoxidable, que tiene que tener una punta suave o rígida dependiendo del propósito. Más que nada para los casos que se traten de obstrucciones totales crónicas, se prefieren las guías que tengan un poco de mayor gramaje en la punta para poder cruzar de manera anterógrada la lesión. Las de punta suave para igual vasos un poco más tortuosos, donde el riesgo de disección sea mayor, pues necesitas una punta más suave para evitarte este riesgo. Que tengan la capacidad de seguimiento a través de las curvas anatómicas de cada una de las arterias. Igualmente que tengan una visibilidad angiográfica, que tengan capacidad y un control preciso del torque para poder nosotros pasar de un vaso a otro sin ninguna complicación. Este es de las guías que mayor utilizamos. Vamos a comentar las siguientes, que esta sería la guía BMW, que es de Abbott. Esta guía coronaria pues tiene un balance y el alma está hecha de elastinite. Es un material altamente flexible que combinado con su capa lubricante, que es de hidroclor, que es una guía que es hidrofílica, nos va a dar un adecuado soporte y un buen en combinación con lo que van a ser los stents. Las características, como ya visto, el diámetro es 0,014 de diámetro y existen dos medidas, las guías cortas y las guías largas. Las guías cortas de 190 centímetros y las guías largas de 300 centímetros de longitud. La punta suave y atraumática, por lo cual el riesgo de perforación coronaria, una disección, es menor. El diseño de la punta está preformado, pero sin embargo nosotros podemos dar una pequeña curva para poder pasar cierto tipo de lesiones o llegar a los vasos como tal. El material que es esa alma de elastitine recubre los coils de lo que va a ser el alma de acero en los últimos 30 centímetros de lo que va a ser la guía, y esa capa hidrofílica actúa como lubricante para evitar que sea traumática como tal. Y en cuanto al soporte, las guías se pueden también considerar que son de soporte medio, alto o bajo. Esta guía, que es la BMW, se considera de un soporte medio. La otra que regularmente se utiliza ahí en nuestro hemodinámica es la Winsper. Nuevamente, esta se utiliza para anatomías tortuosas. El calibre va a ser de 0,014 pulgadas de diámetro y la longitud es de 190 centímetros. Es una punta redonda, traumática y suave, por lo tanto también el riesgo de perforaciones y disecciones es un poco más bajo y con las de puntas de mayor gramaje. Tiene una radiposidad en los últimos 3 centímetros y también tiene un revestimiento hidrofílico, lo que nos va a dar una disminución en cuanto a el riesgo de perforación y disección. Igual su núcleo de acero es de acero inoxidable. Posterior que se hacen los disparos angiográficos, se ve la lesión como lo vemos aquí. Recordamos aquí la circunfleja, vemos cómo tenemos una
una circunfleja proximal, tenemos una lesión bastante importante. Así a simple vista nosotros podemos estimar de cuánto es la lesión y de cuánto es el calibre del diámetro de los vasos. Sin embargo, pues esto lo va a dar la experiencia del hemodinamista, y lo ortodoxo es hacer lo siguiente. Con el propio software de dispositivos angiográficos, nosotros podemos medir cuánto es el diámetro de referencia del vaso. Siempre tiene que ser el diámetro de referencia respetado, que no esté libre de lesiones. En este caso tenemos que el diámetro de referencia es 2.99 milímetros y el diámetro del sitio de máxima estenosis es de 0.91 milímetros, con una longitud de la lesión que abarca prácticamente todo eso. Aquí tenemos los diámetros y la longitud de la lesión, que es aproximadamente 11.41 milímetros. ¿Cuál es la importancia o nuestra traducción clínica? Debido cómo se hacen estos cálculos. Nosotros tenemos nuestro catéter, aquí tenemos nuestro catéter, en esta proyección. Aquí sabemos, en este caso es un catéter de 6 French, ya sabemos cuál es el diámetro de ese catéter de French, que es de 2 milímetros. Por lo tanto, se toma como referencia el catéter, la porción distal la porción proximal de la arteria que esté libre de enfermedad. Después se va trazando la lesión y hasta llegar a otra parte de sitio sano de esta arteria, y nos va a dar estos datos cuantitativos de cuánto es el diámetro de la arteria, cuánto es el sitio de máxima estenosis y cuánto es la longitud de la arteria. Y en base a eso nosotros podremos elegir el balón que vamos a utilizar para tratar esta lesión, así como el diámetro del stent y la longitud del mismo, ya que de manera únicamente angiográfica podemos sobreestimar o infraestimar el diámetro del vaso y causar complicaciones como pues es el traumatismo por la angioplastia con balón, que es más que una disección de la íntima, y esa disección puede causar hasta ciertas veces, combinada con el grado de calcificación de la lesión, perforación coronaria. La selección del balón de angioplastia se basará, como ya lo comentamos, la longitud y las características de la lesión, así como el diámetro del vaso. Existen también, como lo comenté, para los catéteres, múltiples características de los balones de angioplastia. Voy a concentrarme en que sepan qué es la compliance de este balón, que es la capacidad del material del balón para estirarse o incrementar su tamaño a medida que aumenta de la presión. Existen diferentes tipos de balones, y me refiero en cuanto a esta capacidad de compliance: balones complacientes, balones semicomplacientes y balones no complacientes. Los balones complacientes son los que más alto crecimiento de diámetro por cada atmósfera inflada. Los balones semicomplacientes tienen un crecimiento intermedio, y los balones no complacientes son los que nos proporcionan un crecimiento más bajo del diámetro del mismo por cada atmósfera que se le va a dar a ese balón. Y por consiguiente tenemos diferentes indicaciones o diferentes usos para cada uno de los balones. Los balones complacientes y semicomplacientes son balones que se utilizan predilatación antes para el stenting, o únicamente se va a hacer una angioplastia con balón simple. Los balones no complacientes son para balones posterior que se hace el implante del stent, para poder dar un adecuado posicionamiento del mismo, balones de postdilatación y para lesiones altamente calcificadas. Aquí en la gráfica a la derecha tenemos cómo entre mayor compliance del balón va a ser el diámetro que nos va a dar a mayores atmósferas, que era lo que hablábamos en cuanto al diámetro de crecimiento por atmósfera que nos daba. Los balones no complacientes son los que menor nos van a dar crecimiento del diámetro. Recordar qué es la presión nominal, la presión de ruptura, el rango de trabajo y la presión de ruptura media. El diámetro nominal la presión nominal, perdón, de lo que va a ser el balón es que a cierto número de atmósferas se va a dar el diámetro para el cual fue creado. Si nosotros en este caso tenemos que nuestra arteria medía 2.9 milímetros en el segmento sano, pues tal vez utilicemos un balón
3.0. Sabemos que para alcanzar este tamaño tenemos que llevar a 6 atmósferas para alcanzar este diámetro nominal. Entre mayor atmósfera le vayamos aumentando, mayor va a ser la ganancia en cuanto a los milímetros que nos va a dar ese balón. A 7 atmósferas nos va a dar 3.05, a 9 atmósferas 3.14, a 10 atmósferas 3.18, a 12 atmósferas 3.28, a 14 atmósferas nos va a dar 3.37 milímetros, que sería esto que acabamos de comentar, nuestro rango de trabajo, lo cual que nosotros podemos inflar ese balón a esas atmósferas con la seguridad de que no vamos a tener una ruptura. Este es el diámetro máximo que nosotros vamos a obtener sin una ruptura, que son 14 atmósferas con un diámetro de 3.37. Y por último tenemos que la presión de ruptura, que es la presión a la cual el 50% de los balones de ese diámetro van a sufrir ruptura a 15 atmósferas, 16, 17 y 18 atmósferas. Este sería el diámetro que nos daría a cada una de las atmósferas, pero a partir de lo negro sería como nuestra presión de ruptura, de lo cual ya no es seguro realizar insuflaciones a tan altas presiones. Otro rol de los balones de angioplastía, pues bueno, como ya sabemos, es la angioplastía con balón simple, que cada vez está más más en desuso por todo esto que ya sabemos de la retracción elástica, el riesgo de restenosis, el cierre abrupto de la lesión. Entonces, cada vez el uso de la angioplastia con balón simple está un poco más relegado, sino ahora si utilizas la angioplastía y implante del stent. Otro rol del balón es el stenting, balones de pre y postdilatación. Muchas veces no se puede hacer la implantación directa del stent y se tienen que hacer predilataciones y posterior a la implantación del stent, que siempre que el hemodinamista no quede conforme con el resultado final, que no quede adecuadamente expandido, que esa inadecuada expansión nos genere problemas de trombosis o restenosis a largo plazo, pues los balones de postdilatación estarán para dar adecuado posicionamiento del mismo y alzamiento hacia la luz del vaso. Recordar que no solo existen los balones convencionales, que serían los balones pues para angioplastía normal, sino tenemos otros dispositivos como van a ser los balones de corte, que en este caso es el cutting balloon. Estos balones de corte se han ido pues posicionando para cierto tipo ¿cómo se llama?, de lesiones. Estos valores se desarrollan en un inicio para crear una disección controlada. El balón de corte pues tiene de 3 a 4 aterotomos finos que van a ser montados en sentido longitudinal del balón. Estos pues fueron aprobados por la FDA en 1995. Como ven, no son tan nuevos. La utilización de este tipo de balones han encontrado pues prácticamente su nicho en lo que va a ser el tratamiento de la restenosis del stent. Eh, eh, en cuanto a la restenosis del stent. ¿Y qué otro tipo de balones hay? Pues los balones liberadores de fármaco, que se utilizan principalmente para lesiones de vasos pequeños. ¿A qué me refiero con lesiones de vasos pequeños? Los vasos de un diámetro menor de 2 milímetros, en los cuales pues regularmente no se tenga un stent de esas dimensiones. Nosotros podemos dar una angioplastía con balón, pero que siempre y cuando sea liberador de fármaco, para evitar todo esto de la cascada de retracción elástica, proliferación, restenosis de la lesión o cierre abrupto. En cuanto a los coadyuvantes de diagnósticos, hablar un poco de IBUS y de OCT. ¿Cómo surgen estas técnicas? Pues bueno, estas técnicas surgen debido a la reproducibilidad, que es la variabilidad intra e interobservador, ya que pues los estudios angiográficos tal vez para lo que un hemodinamista ya experto de muchos años le parezca una lesión no significativa, para alguien no experto le parezca una lesión significativa que merite tratamiento. Entonces, para evitarse estos temas de la reproducibilidad y la variabilidad intraestructural, surgen estas técnicas para poder especificar bien lo que va a ser la lesión a tratar.
valoración de la enfermedad, valorar cuáles son los segmentos normales en angiografía y cuáles van a ser los segmentos que van a tener el grado de la enfermedad y cuál es la técnica a utilizar. No es lo mismo tener una lesión en una bifurcación o una lesión en una lesión sin que sea bifurcación, o lo mismo tener una lesión en la coronaria derecha o que va a ser en el tronco principal. Entonces, para esto han ido naciendo o nacieron estos coadyuvantes diagnósticos para resolver problemas técnicos en cuanto a la selección de catéteres, definición de la inyección de contraste, proyecciones inadecuadas o falsas interpretaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que en cuanto a la proyección y la inyección del medio de contraste pareciera darnos una imagen de alguna lesión y nos quede la duda. Para esto están estos métodos diagnósticos, ¿no? Para evitar tratar segmentos que no deben de ser tratados o segmentos que sí deben de ser tratados que a simple vista damos por hecho que no ameritan. Nosotros podemos con estos métodos dar un tratamiento adecuado y enfocado. Y pues para los procedimientos que tienen altas dificultades anatómicas y altas dificultades técnicas, como lo es el tratamiento del tronco coronario izquierdo, las placas excéntricas, las bifurcaciones, en ocasiones esas son difíciles de valorar con una coronografía normal, por lo tanto tiene una indicación muy precisa en el tronco coronario izquierdo el uso de IBUS, el OCT y también para las bifurcaciones y el stenting. ¿Para qué casos vamos a reservar el IBUS? Pues bueno, evaluar las lesiones coronarias intermedias. Esto es importante porque a simple vista una lesión coronaria intermedia, recordar que todo lo que caiga por abajo del 70% en el reflejo oculoestenótico será una lesión intermedia que requiera de evaluación hemodinámica con FFR o IFR, o en este caso con el ultrasonido intravascular. El ultrasonido intravascular proporciona información anatómica no fisiológica. Sin embargo, un área de la luz del diámetro menor de 4 milímetros cuadrados en la descendente anterior, en la circunfleja o en la corona derecha, y menor de 6 a 7 milímetros cuadrados en lo que va a ser el tronco principal izquierdo, sugiere la presencia de una lesión hemodinámicamente significativa, que como tal vez en la angiografía normal no nos hubiéramos percatado de ella. Con el uso del IBUS, si tenemos estos diámetros, pues será meritorio de tratamiento. ¿Cómo veríamos normalmente este estudio de IBUS en estos tipos de dispositivos? Aquí tenemos el catéter, que es esta parte del centro, tenemos el lumen del vaso y la pared del vaso con la media y la íntima. Aquí tenemos la misma imagen, ya sin estas descripciones anatómicas, como lo veríamos en la vida real. Y aquí tenemos cómo se vería las lesiones lipídicas bajas en calcio. Aquí vemos cómo tenemos la luz de lo que va a ser nuestro catéter, cómo va a ser la luz del vaso. Aquí tenemos perfectamente delimitado. Y cómo se hace una doble luz y todo lo que hay de esto, de esta lesión, más bien es la lesión que va a ser una lesión blanda, altamente lipídica. Vemos que no hay contenido de calcio. El contenido de calcio se vería más hiperecogénico, hablando en este método diagnóstico. Por lo tanto, aquí tenemos que aquí se encuentra la lesión. Vean cómo el diámetro del vaso es este sería la pared, la íntima y la media. Y esto que tenemos en la parte, hablando en cuanto a las manecillas del reloj a las 6 de la tarde, sería la lesión, en este caso de este segmento de la arteria. Sin embargo, no todos son lesiones lipídicas y con bajo contenido de calcio, sino que también tenemos alto contenido de calcio y que esto nos lo va a poder dar el IBUS con mayor hiperecogenicidad. ¿A qué hablamos de la hipergenicidad? Todo lo que se vea mayormente blanco, mayor hiperrefringencia. Aquí tenemos nuevamente nuestro catéter, que va a ser esta parte de aquí. Tenemos nuestro diámetro del vaso, que va a ser toda esta parte que estoy circulando con mi mouse. Aquí vemos la pared del vaso, la íntima y la media. Y todo lo que vemos que va de aquí a partir de aproximadamente a las 12 del día hasta las 9 de la noche,
va a ser la lesión, que va a ser de altamente contenido calcificado. Vean las características del mismo, la hiperecogenicidad de la misma no es lo mismo que teníamos en la diapositiva previa, que veíamos bajo, que no veíamos nada hiperrefringencia. Aquí sí lo vemos. Entonces, esta es una lesión pues con alto grado de calcificación. Otra cosa que nos sirve es para valorar el adecuado posicionamiento del stent, y en dado caso que estemos evaluando un stent previamente implantado, es si existe la restenosis del mismo. Nuevamente aquí tenemos nuestro vaso, nuestro catéter, que va a ser esta parte de aquí, y aquí tenemos los struts del stent que previamente se había implantado. Por lo tanto, de aquí tenemos que este sería la luz de lo que va a ser nuestro vaso, y sin embargo vemos como aquí a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde vemos que hay una proliferación por dentro del stent. Entonces, esta proliferación por dentro del stent nos está hablando que hay un proceso de restenosis del mismo. Para esto nos sirve el IVUS para ver una mejor definición anatómica y una valoración adecuada de los segmentos de cada una de las arterias, el adecuado posicionamiento del mismo, ver el contenido de esa placa, si es rica en lípidos o si es alta o rica en calcio. Básicamente para eso está diseñado el IBUS. Sin embargo, no es nuestra única herramienta diagnóstica. La otra herramienta diagnóstica que tenemos es la tomografía por coherencia óptica. De forma similar al ultrasonido intravascular, las imágenes de la tomografía de coherencia óptica se obtienen al pasar el catéter sobre el alambre guía que tenemos dentro de la arteria. El catéter toma imágenes con un retroceso automatizado, se va a ir de adelante hacia atrás a un largo de aproximadamente 5.6 centímetros, y este dispositivo requiere de la salida de sangre en el vaso, por lo cual se van a inyectar aproximadamente de 10 a 15 centímetros de contraste en cada una de las tomas, a diferencia del IBUS, que no requiere de la aplicación del medio de contraste. En comparación con el ultrasonido intravascular, ofrece una mayor resolución en cuanto a la imagen, que es una de sus principales ganancias o es una de sus principales ventajas frente al IBUS, pero con una penetración más superficial. No nos va a poder dar tanta penetración en cuanto al IBUS. Tal vez el IBUS nos dé hasta 4 milímetros y la OCT nos va a dar únicamente 2. En la próxima diapositiva hay una tabla donde comparamos esas dos consideraciones. La calidad de la imagen es superior en cuanto al IBUS y permite una evaluación de lo que va a ser el aposicionamiento del stent. Esto es una parte importante de lo que va a ser la colocación del stent, ya que un mal aposicionamiento del mismo nos va a generar a la larga mayor restenosis y en el periodo corto, mayor probabilidad de que tomamos una trombosis del stent. Aquí tenemos prácticamente cómo se vería un vaso normal a la aplicación del OCT. Este es el artefacto que tenemos por nuestro cable guía que tenemos aquí. Este es nuestro catéter que va a ser como una referencia, y esta es la imagen de cuál va a ser el lumen del vaso que estamos nosotros examinando. Aquí tenemos la íntima, la media y la adventicia. Entonces, partiendo de ahí, nosotros podemos ver más detalladamente la anatomía intracoronaria. Por ejemplo, podemos ver zonas de ruptura de placa, como lo vemos aquí. Nuevamente, a este defecto que siempre lo vamos a ver, que es nuestro cable guía. Aquí tenemos nuestro catéter, la luz luminal del vaso. Aquí tenemos la íntima, la media y la adventicia. Vean cómo aquí en cuanto a la adventicia hay una ruptura de lo que va a ser la placa, y posteriormente aquí vemos cómo hay una disrupción entre la adventicia y la media. Entonces nos está hablando de una lesión rota y ulcerada. Así se vería en cuanto a la realización del estudio. Sin embargo, no es la única utilidad poder nosotros ver
ese tipo de lesiones, sino también hablar de la restenosis, como lo hablamos con el IBUS. Tiene una predilección para poderla ver mediante OCT, ya que tiene, como lo comentamos anteriormente, mayor definición y resolución en cuanto a la imagen. Aquí tenemos nuevamente lo que va a ser nuestro cable guía, el sitio que siempre vamos a tener, nuestro catéter, y ven cómo aquí se ven los struts del stent, que sería la luz del vaso, todo lo que quede por dentro será la luz de nuestro vaso, y tenemos esta zona de proliferación dentro del stent y la luz del vaso, que sería esto que vemos aquí de color negro. Entonces, todo lo que hay de aquí, de los struts hacia adentro hasta llegar a la luz del vaso, es pues proliferación intrastent y que nos habla de un proceso de restenosis del mismo. Hasta la fecha hay una escasez de datos de resultados clínicos que usen esta tomografía por coherencia óptica, pero el interés de esta modalidad de imagen está aumentando y yo creo que probablemente posteriormente vamos a tener datos que ya respalden más esta utilización. Si recordamos, en las guías de revascularización, como tal, no tiene una indicación formal ni para tratamiento de tronco de coronaria izquierda, como sí lo tiene el IBUS, ni para las bifurcaciones, pero debido a su gran calidad de la imagen, posteriormente yo creo que va a aparecer ya como una indicación formal para ciertas lesiones, en este caso tal vez el tronco de la coronaria izquierda y las bifurcaciones, que son las lesiones de mayor complejidad en las cuales se puede enfrentar, así como ver las características de la placa, si una placa rota, si una placa ulcerada, si existen trazos de disecciones, y el adecuado aposicionamiento del stent, que eso es algo importante para el resultado final del hemodinamista. Aquí tenemos nuevamente en esta imagen, la imagen A, cómo la implantación del stent tiene que tener esta configuración con los struts bien adosados a lo que va a ser la íntima, la adventicia, perdón, de lo que va a ser la luz del vaso. Vean cómo aquí en esta ampliación de la imagen tenemos nuevamente cómo se va a ver el aposicionamiento de los struts sobre la luz del vaso. Y en cuanto a la comparación de IBUS y OCT, pues bueno, tenemos que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a la resolución, es mucho mayor con el OCT en cuanto al IBUS. En cuanto a la penetración, que ya habíamos comentado anteriormente, da mayor penetración en los tejidos del vaso el IBUS, nos da una penetración de hasta 4 a 8 milímetros, y la penetración que nos da el OCT es limitada de 1 hasta 2 milímetros, en promedio 2. Los estudios de vasos de grande calibre o ectásicos se prefiere la utilización del IBUS versus el OCT. En cuanto a la diferenciación de los distintos componentes de la placa, nos va a dar mejor caracterización de la misma el OCT en cuanto a si es una placa muy calcificada, si alto contenido lipídico, si esa placa tiene trombo, si esa placa está rota, si existe aparte de esa placa con ulceración. Pues para características de los componentes de la placa se prefiere el OCT. Para visualización de lo que hay detrás del calcio, recordar que es mejor el OCT por los conceptos del ultrasonido. La onda de ultrasonido va a chocar contra el calcio y no nos va a permitir ver qué hay atrás de él. En cambio, el OCT, que es la tomografía, nos va a permitir ver adecuadamente y definir la capa calcificada y qué hay atrás de esa capa calcificada en la arteria. Y en cuanto al contraste, que es otra cosa importante, el ultrasonido intravascular no requiere la inyección de medio de contraste, por lo tanto, pues esa es una ventaja importante para los pacientes que tienen alteraciones de la función renal, en los cuales ya llevamos a bastante medio de contraste inyectado durante el estudio angiográfico. Y el OCT, pues recordar que sí requiere el paso de sangre, por lo tanto requiere el paso de contraste de manera simultánea con la inyección del mismo. Por lo tanto, pues esa va a ser una desventaja para el OCT. No sé si aquí tengan todavía algunas dudas sobre el IBUS y el OCT, compañeros. Creo que con esto
podría resumir de manera muy breve todo el IBUS y los CT. Hay tratados inmensos de cada uno de ellos y sus referencias anatómicas, pero creo que con esto podríamos decir que pues los conceptos básicos de cuándo utilizar IBUS, cuándo utilizar OCT, cómo se hace la selección del balón, la medición del vaso, los calibres de los catéteres y la angioplastía, podríamos decir que en términos generales podríamos estar cubiertos. ¿Ya terminaste, Poncho, o tienes más diapositivas? Sí, no, ya, doctor, esta es la última. Ok, entonces si hubiera algún comentario o pregunta, y si no, yo ahorita también hago algún comentario. No, de mi parte ninguno. Muy bien, Poncho. Sí, de acuerdo, en general, muy buena revisión. Realmente queda muy poco diferente por puntualizar. Quizás la historia del catéter Icari que nosotros usamos como caballo de batalla para revisar las dos arterias coronarias, la historia empezó que inicialmente usábamos el Icari de derecha para ver las dos arterias, pero nos quedábamos cortos para alcanzar a llegar con el Icari de derecha. Realmente la adopción del Icari de izquierda para canonar las dos arterias es algo que empezamos a hacer quizás de manera fortuita y dejamos la guía teflonada dentro del catéter para que nos permita quitar o enderezar el catéter o disminuir la curva para poder canular la coronaria derecha y jalamos la guía un poquito para que el catéter adquiera esta forma que se ve en la diapositiva y esto nos permite canular la coronaria izquierda. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también. Es bueno en general, pero de repente hay algunos casos donde necesitas un mayor soporte o una canulación más a fondo y entonces, bueno, pues hay que pasar momentos difíciles para poder utilizar este catéter. Pero realmente ese trabajo que publicó el doctor Allende la verdad es una aportación muy interesante porque es la posibilidad de hacer con un solo procedimiento angiografías diagnósticas y con un solo catéter angiografías diagnósticas y terapéuticas. Creo que es algo interesante. Fuera de eso, también existe un catéter TIG, el Tiger o Tiger, que es también hecho por Terumo, que es un catéter más que nada angiográfico, que sirve para el diagnóstico en casos que suponemos que solamente va a ser angiografía diagnóstica porque no hay una versión en catéter guía de estos catéteres. Y quizás, no me fijé, Poncho, perdón, ahí me distraje, si dijiste algo de la diferencia entre los catéteres de diagnóstico y los catéteres guía. Y la diferencia principal, digamos que son dos. El catéter guía tiene una punta más suave para evitar traumatizar el ostium de las arterias y como a veces se canula más a fondo, también evitar traumatizar la íntima de las arterias. Es la primera cosa. Y la otra es que es completamente cilíndrico desde su origen. El catéter guía está completamente cilíndrico es decir, no hay disminución del calibre hacia la punta como hay con los catéteres diagnósticos, que además tienen una punta más rígida. Y esto de ser completamente cilíndrico permite la introducción del material por su luz para hacer los diferentes procedimientos. En fin, ya después hay algunas otras cosas de cada catéter en diferentes situaciones. El tema de los balones, yo me iría un poquito a la historia de la cardiología intervencionista y varias veces en mis pláticas digo que hubieron dos cosas que cambiaron la historia de la cardiología intervencionista. Uno fue el implante del stent a altas presiones y un poquito la sobredimensión de los stents con respecto al diámetro de referencia. Y esto tuvo que ver desde luego con el stent, tuvo que ver con los balones más compleantes o menos compleantes, pero también tuvo que ver con el inicio del uso del ultrasonido que permitía evaluar los resultados de la colocación del stent. Entonces, dos cosas tuvieron que ver con la historia de la cardiología intervencionista. Esta es una de ellas, el utilizar altas presiones y sobredimensionar los stents, y la otra fue desde luego el uso de clopidogrel y aspirina en el implante de los stents, porque obviamente esto es lo que hizo que desapareciera la trombosis aguda del stent.
Finalmente, el ultrasonido debería de ser una herramienta de todos los días. En nuestro caso ha sido complicado por diferentes motivos. El principal es una cuestión de tipo económico. Cuando uno aumenta la utilización de diferentes recursos de diagnóstico o de tratamiento, pues cae en el riesgo de sobrepasar los recursos económicos de los servicios. Y aunque no siempre tuvimos en el viejo hospital una máquina de ultrasonido, era muy complicado su uso rutinario, justamente porque incrementa muchísimo los costos. Pero está completamente indicado en la evaluación de las bifurcaciones o sobre todo en el tratamiento del tronco de la coronaria izquierda, para optimizar los resultados. Probablemente uno de los grandes auges de la OCT ha tenido que ver con la capacidad de ver la íntima, como bien dijo Poncho, y nos ha permitido confirmar los diagnósticos de erosión de la placa, no tanto de ruptura de la placa, de erosión de la placa, y encontrar pequeñas imágenes como la que nos mostró Poncho, donde hay erosión de la placa o una pequeña pérdida de la continuidad de la íntima. Entonces, esto es, por ejemplo, en este caso, que aquí, Poncho, cuando decías, cuando está ahí la letra E, dijiste que esa era la adventicia, pero esa es la íntima. Entonces hay una separación entre la íntima y la media, y bueno, ese es lo que nos permitió ver el OCT. Pero la otra cosa que el OCT nos permitió ver es evaluar los resultados agudos y crónicos del implante de stents bioabsorbibles. Digo, realmente crecieron uno de la mano de la otra con la historia de los stents absorbibles que en la actualidad ya están, yo creo que en un stand-by, no digo que están en el olvido, pero yo creo que están en un stand-by y seguramente van a regresar. Entonces, sí, el iBus y el OCT deberían ser herramientas mucho más frecuentes para nuestro uso en la sala. Creo que es todo lo que se me viene ahorita rápidamente a la mente. No sé si alguien quiere hacer preguntas o más comentarios. Doctor, nada más, cuando haces la selección del diámetro, por decir un catéter de 3,5 o 4, en cuanto a la talla que vienen así los libros, no, pacientes de talla alta, 4, pacientes de talla baja o media, 3,5. A partir como de cuántos milímetros estamos hablando, de centímetros estamos hablando que un paciente califica como para talla alta o talla baja, como para poder nosotros decir a simple vista y ver al paciente, ok, no, con él con un 3,5 voy a poder canular sin problemas, o con él sí voy a necesitar un catéter de 4. Buena pregunta y no te sé decir una respuesta exacta. Lo que sí te puedo decir es que en general utilizamos, te estás refiriendo a los catéteres de Judkins, eso para el resto de la gente. El Judkins JL4 o JR4 eran nuestros caballos de batalla. Siempre utilizábamos JL4, JR4, y era solamente en caso de que viéramos una mujer chiquita, una mujer pequeña, ahí donde nos íbamos para curvas 3.5 que nos permiten la canulación en esos casos. Pero en general siempre íbamos con JL4 y JR4 como caballo de batalla en casi todos los casos. Y nos encontrábamos algunos casos donde teníamos que utilizar JL5 con gentes con aortas, raíces de la aorta muy dilatadas. No ha sido raro el que tuviéramos que meter hasta un JL5 que teníamos ahí en el armario medio perdidos para casos especiales. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, algunas veces veo que algunos de mis compañeros dicen, no, pues yo creo que va a ser dame un 4, dame un 3,5. En el caso del Icari, creo yo que pues sí, es una percepción y es poquito de experiencia. A veces nos quedamos cortos con un catéter o largos con un catéter, y eso es un poquito parte de la experiencia y del ensayo y error. Ok, doctor, gracias. Bueno, muy bien. José Luis, ¿pudiste hablar con Gildardo para el cambio de las clases? Sí, Juan Manuel, discúlpame. Lo hablé con el chat, está de acuerdo. Yo voy a dar la clase de aterosclerosis mañana y tú darías
lunes y martes y yo miércoles y jueves. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que ahorita aviso el lunes residentes para conectarse a clase. Nos regresaríamos martes y jueves de la siguiente semana para seguir revisando las cuestiones de electrofisiología y arritmias del Congreso de la Sociedad Europea. Igual el miércoles ya por la mañana. Y pues no, nada más, eso, ¿verdad? ¿Algo más, José Luis? No, creo que es todo. Ya hasta no quiero preguntar, pero lo tengo que hacer. Si hubieron ingresos, para que nos platiquen si hay algo por ahí. ¿Qué tal, doctor? No, ingresos no hubo un par de interconsultas, se hicieron un par de ecos de piso y de una embarazada, una interconsulta con una C ya corregida quirúrgicamente hace 3 años, sin problema. Pero ingresos a terapia no hubo. Bueno, ni hablar, o sea, seguir adelante. Yo les platico que tuve anoche entre 2 de la tarde y 4:30 de la mañana un caso con el doctor Jaime Ruiz y un caso muy complicado de una mujer de 86 años con un infarto lateral, fibrilación auricular, y creo que la paciente está mal, ahorita me hablaron para eso, pero bueno, pues así son a veces los casos. Pues nada, creo que es todo, Juancho, no sé si hay algo más y si no, ahí nos vemos en un rato en el hospital. Sí, no, nada, José Luis. Yo vengo a hacer una ecocal de la salud. El doctor Carrillo también un paciente con la evaluación del ST que no le parece que sea un infarto. Lo hago rápido y me voy al hospital. Entonces ahí nos vemos en unos 30, 40 minutos, residentes. Gracias. Ok, De acuerdo, doctor, doctor. gracias. Gracias a todos, nos vemos el rato. Bye. Gracias. ¿Perdón? Ahí, Sí. así.